Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Delgado, voy a ser el coordinador de esta ponencia. La cuarta ponencia de la sesión del día de hoy, que va a presentar la doctora y profesora de la Universidad de Granada, María Espinosa Espínola, que nos acompaña en la tarde de hoy. Simplemente voy a dar unas pinceladas de su trayectoria profesional, de su trayectoria académica, para que la conozcáis un poquito mejor y sepáis de quién estamos hablando. Si hay alguna cosa que es incorrecta, tú me corriges, María. ¿Vale? Ella es profesora como digo, de la Universidad de Granada, es doctora en Antropología Social y Cultural, licenciada en esta misma especialidad y diplomada en Trabajo Social y Servicios Sociales por la Universidad de Granada. También es profesora tutora indefinida en la Universidad Nacional a Distancia, en la UNED, desde el año 2011. En cuanto a su experiencia profesional, no me quiero alargar mucho, pues ha sido docente de ayuda a domicilio en casas de oficio para jóvenes en situación de riesgo entre los años 99 y 2001 en Granada. Ha sido trabajadora social en una asociación de ayuda a domicilio entre el año 2001-2002 y también trabajadora social y educadora en centros de emergencia y casas de acogidas para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos entre los años 2003 y 2008. Todo esto en la provincia de Granada. A nivel de investigación también posee una amplia trayectoria investigadora. Como digo, pues tiene el doctorado en el área de Antropología Social y Cultural y pues su trayectoria investigadora está muy ligada al ámbito social. Formó parte entre el 2004 y el 2006 de un proyecto del Instituto Andaluz de la Mujer para la que la Universidad de Granada contaba con nuestra protagonista como investigadora, el proyecto titulado Violencia de Género y Cotidianeidad Escolar. Y a nivel de producción científica, pues tiene libros, capítulos de libros, numerosos artículos en revistas. Simplemente paso a citar algunos de ellos por si os interesa y si queréis conocer un poco más de su obra. Tiene un libro titulado Mi banda, mi hogar, resignificando la infancia a partir de los niños y niñas de la calle de la Ciudad de México. Varios capítulos de libro, entre ellos Violencia de Género y Cotidianidad Escolar, un análisis de las representaciones de la masculinidad y feminidad y de las prácticas de dominación de género en la escuela. Este lo podéis encontrar en el libro Estudios 23. Otro capítulo titulado Nuevos modelos familiares y sus transformaciones en el ámbito del parentesco. Lo pueden encontrar en el libro Propuestas didácticas de educación para la igualdad. Y algunos artículos en revistas, como por ejemplo, os cito los más recientes en el tiempo, Discursos y narrativas en torno a las causas de salida entre niños y niñas de la calle, en la revista Desacatos. Otro artículo titulado Eres mi carnal, mi hermano del corazón, en la revista Anculegui. Y por último, un artículo titulado Reflexionando sobre las causas que estigmatizan a la infancia que vive en la calle, en la revista internacional NATS. ¿De acuerdo? Simplemente no quiero enredarme más porque vamos pilladillos de tiempo. Darle las gracias a María por compartir en el día de hoy esta magnífica ponencia, agradecerle su presencia en la universidad y en nombre del Congreso en el mismo. Es un honor para todos y bueno, pues creo que va a ser muy interesante la ponencia titulada Discursos, narrativas y percepciones en torno a la huida entre niñas y niños de la calle en la Ciudad de México. Bueno, pues brindemos un caluroso recibimiento a María y cuando quieras, María, es todo tuyo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues me lo pone difícil con esta presentación. Bueno, pues yo quiero comenzar sumándome a los agradecimientos a la organización del Congreso por todo el cuidado que han tenido con todas nosotras,
al habernos facilitado toda la información en tiempo, haber solucionado toda una serie de imprevistos. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, ¿no? Gracias también porque estoy hoy aquí, ¿no? Para mí es importante hablar de este tema. Siempre que vuelvo, retomo esta investigación que realicé y en la que continúo trabajando, bueno, pues me conmueve, y creo que es una oportunidad para justamente visibilizar a un colectivo que se encuentra en una situación de exclusión social, ¿no? Hablar de la infancia de la calle en un contexto, ¿no?, como en el que tuve la oportunidad de trabajar y de realizar mi investigación, que ahora os contaré, pues ciertamente nos ofrece una visión de lo que es esa infancia y de esa pluralidad de infancias que no tienen nada que ver con ese concepto occidentalizado, ¿no?, de infancia que se da desde Occidente. Yo, sinceramente, desde que comencé mi trayectoria, que ahora contaré también cómo llego a este colectivo, llegar a él me ha supuesto continuar investigando y preocupándome por esas infancias que son tan diversas y que necesitan de atención y sobre todo de denuncia, ¿no? Como son, hace un par de años comenzaron una investigación con la infancia trabajadora, concretamente en el contexto peruano, y ahora mismo estoy trabajando con infancia en zona de conflicto, concretamente en El Salvador. Pues bien, os voy a contar, os voy a hablar hoy aquí de un trabajo que he titulado Discursos, narrativas, ¿no?, y percepciones en torno a la huida entre los niños y niñas de la calle en la Ciudad de México. Este trabajo forma parte de una investigación de tesis doctoral más amplia que se denomina, o cuyo título es Mi banda, mi hogar, que ha sido publicado, como ha señalado el compañero, se llama Mi banda, mi hogar, resignificando la infancia a partir de los niños y niñas de la calle. Pues bien, en este trabajo que presento hoy aquí, me voy a centrar solamente en una parte de ese trabajo más amplio de tesis doctoral, que habla de las interpretaciones de esos discursos y esas narrativas de los chicos y chicas a los que tuve la oportunidad de entrevistar y con los que tuve la suerte y la fortuna de conocer y de incluso establecer relaciones más cercanas y de amistad. Pues quiero mostrar desde sus propias voces cómo sus interpretaciones en torno a las causas de salida. Es evidente, si nos acercamos a todo lo que tiene que ver con la información en relación al fenómeno de los niños y niñas de la calle, pues vemos que están siempre presentes o se nombran distintas causas, ¿no? Entre ellas, pues la pobreza, la desestructura familiar, el significado de la calle y la violencia. Estas causas están presentes, esto es un fenómeno multicausal, o sea, no obedece a una sola causa. Normalmente nos encontramos que tiene que ver, ¿no?, que confluyen las distintas causas. Y yo quiero añadir, porque me parece que no se le ha prestado atención y creo que es demasiado importante, una causa que además está relacionada con las representaciones de género, es decir, cómo construimos, ¿no?, lo que son hombres, mujeres, ¿no?, las funciones y roles que asignamos en la sociedad a cada uno de ellos, ¿no? Representaciones que además se relacionan, en este caso con las causas de salida, justamente con un imaginario que tienen estos chicos y chicas, hablo siempre desde su percepción y desde su mirada, sobre la construcción de las relaciones materno-filiales. Esto lo voy a explicar después. Creo que es una causa, ¿no?, que no es fácil de explicar y no es fácil de cambiar, ¿no?, en este sentido. Por eso creo que complejiza aún más la situación de estos chicos y chicas. Pues bien, sí quiero, antes de comenzar a hablar de la investigación, contaros que esta investigación más amplia a la que pertenece, que es la de tesis doctoral, es un trabajo cuya intención o mi intención ha sido denunciar la situación de pobreza en la que viven los niños y niñas de la calle,
los abusos que sufren, el estigma social que conlleva para estos niños y niñas ocupar el espacio público, la calle, y transgredir las ideas convencionales sobre lo que significa que es o sobre lo que es la infancia, desde esta visión occidentalizada. Quiero con este trabajo visibilizar la otra cara de un colectivo que con frecuencia se presenta como conflictivo, peligroso, violento, ajeno a lo social, desviado y marginal, para mostrarlo como sujetos generadores de cultura, autónomos, con agencia social, niños y niñas que se cuidan, que mantienen y establecen relaciones de solidaridad, de afecto, de cuidados. Lo que pasa es que con frecuencia en los trabajos o los acercamientos que se han hecho a esta realidad, pues no se suele visibilizar esta otra cara, ¿no?, del colectivo. Y esto lo explicaré ahora también. Pues como digo, y continúo, me voy a centrar en esas causas de salida entre los chicos y chicas, los motivos de su huida a partir de los discursos y entre ellos, bueno, pues hemos visto estas causas que decía anteriormente: pobreza, desestructura familiar, significado de la calle, la violencia y esa construcción de las relaciones materno-filiales. Para abordar en tan poco tiempo todo esto, sí voy a contar, o he dividido esta presentación en 4 puntos, ¿no? La primera, donde quiero contextualizar el trabajo y la investigación más amplia de tesis doctoral, dando información sobre el tipo de investigación, la metodología y las técnicas que se llevaron a cabo. Después os hablaré, para entender justamente estos discursos de las situaciones de partida y de los hogares de origen de los chicos y chicas con los que yo trabajé. Posteriormente pasaré a hacer un análisis, ¿no?, de sus discursos y, por último, bueno, pues presentaré una serie de reflexiones que emergen de este trabajo que quiero compartir con todos vosotros. Pues bien, lo primero que quiero contaros es que mi acercamiento a la realidad de los niños y niñas de la calle surge de forma casual. Es un interés que me encuentro, que me llega por casualidad. Y digo esto porque cuando termino la licenciatura en Antropología Social, pues yo estoy interesada en realizar una estancia de cooperación al desarrollo y me pongo en contacto justo con una ONG, SETEM, no sé si la conocéis, que justamente prepara después de un curso en cooperación, prepara a los voluntarios para realizar una estancia en campos de solidaridad. En estos campos de solidaridad, que son diversos, se trabaja con distintos colectivos y están ubicados, se trabaja con contrapartes, principalmente de América Latina y también de Asia. Entonces, bueno, se trata de realizar un trabajo, en este caso, bueno, casi todos tenían que ver con las funciones de educadora, en distintos, pues digo, ¿no?, según las contrapartes. En mi caso, cuando realizo este curso, el campo de trabajo al que me van a enviar y que yo elijo, ¿no?, porque no hacen una entrevista, es justamente, estaba situado en el Perú, en el Amazonas del Perú, y era para trabajar en un proyecto sobre prevención de la violencia de género. Algo que, bueno, pues como, ¿no?, según mi perfil, yo llevaba trabajando mucho tiempo con mujeres víctimas de violencia de género y era donde consideraba que yo podía aportar. Sin embargo, pues a un mes del viaje, el campo de solidaridad se suspende, puesto que la comunidad chayagüita, entra en conflicto por temas de territorialidad, se suspende el campo de trabajo y el único sitio donde quedaban plazas libres era en el campo de México, Distrito Federal, con niños y niñas de la calle. Esto en un principio, bueno, no sé cómo gestionarlo, puesto que no tiene nada que ver con ese contexto y con esa realidad, esa problemática a la que me iba a acercar y en la que iba a colaborar. No tiene nada que ver, además, el DF con el Amazonas, o sea que esto me ocasiona un poco, ¿no?, de malestar, pero sí que es cierto que trabajar, o la posibilidad de trabajar con niños y niñas de la calle, es lo que pues empieza a despertar mucho interés en mí. Empiezo
a conocer a través todo de lecturas, ¿no?, de artículos, cuál es la realidad, en concreto en México y en América Latina, ¿no?, de los niños y niñas de la calle. Y también he de decir que una gran parte de la teoría, ¿no?, de los documentos que leo muestran a un colectivo justamente violento, o sea, algo muy característico en todos los textos y que se visibilizaba era la violencia que presidía constantemente las relaciones de los niños y niñas de la calle. Esto antes de salir, y después, bueno, pues esa forma de criminalizar, también se presentan como víctimas, como personas, ¿no?, sin recursos. Bueno, pues me hace tener una idea de los niños y niñas de la calle. ¿Qué sucede? Que cuando viajo a México, yo realizo 3 estancias donde comienzo a realizar mi trabajo de campo. Con estos chicos y chicas, pues me doy cuenta de que nada tiene que ver con esa realidad, estos chicos y chicas, con las descripciones que se hacían en muchos de estos textos, ¿no? Al contrario, me encuentro con personas muy creativas, con personas que se contradicen, ¿no?, totalmente con esa realidad. Es cierto que la violencia era algo que estaba bastante presente, pero creo que si no hacemos un análisis más profundo, ¿no?, de estas relaciones, ¿no?, y de la presencia, por ejemplo, de la violencia, nos quedamos y lo que conseguimos es estigmatizar a un colectivo. En este sentido, realizo una primera estancia de cooperación internacional con chicos adolescentes en un hogar para niños de la calle que salen, ¿no?, una casa hogar, y empiezo a realizar una serie de observaciones y de entrevistas a estos chicos. Un año más tarde, y gracias a una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es cuando me planteo realmente hacer mi trabajo de tesis doctoral, y vuelvo al Distrito Federal justamente para trabajar, pero en este caso con niñas de la calle, o sea, niñas que habían salido del recurso, y empiezo a hacer trabajo de campo en calle. Porque, bueno, como las investigaciones se van construyendo, bueno, empiezo a observar, ¿no?, a partir de las entrevistas, que este fenómeno no tiene nada que ver según, ¿no?, o sea, es fundamental hacer un análisis de género. No es lo mismo vivir en la calle, ni las situaciones de partida, ¿no?, en los hogares de origen de los niños que de las niñas. Entonces, por eso decido hacer una segunda estancia con niñas, adolescentes, donde comienzo también a realizar todo un trabajo de campo en la zona poniente de la Ciudad de México. Para que lo conozca, se sitúa en la zona poniente, que es la parte de Barranca del Muerto, Observatorio y Tacubaya, ¿no?, todo un corredor donde hay una gran cantidad de puntos de pernocta, donde viven los chicos y chicas fundamentalmente en bandas. Entonces, en la última estancia, esa tercera estancia que realizo, bueno, la penúltima, perdón, ya me voy a centrar solo para investigar las bandas, ¿no?, las bandas como forma de organización entre los niños y niñas de la calle, y desde una mirada antropológica, feminista, en la que justamente quiero visibilizar y quiero mostrar y hacer un análisis de esta realidad desde global, ¿no? Hablamos de cómo se organizan las funciones de la banda, funciones dentro de la misma en función del género, toda una serie de cuestiones que nos van a dar información sobre estos chicos y chicas. Y me centro en una de las bandas, que es la banda de La Fuente, justamente porque con ellos empiezo a establecer una relación mucho más cercana, y porque no solamente entre mis funciones era la de estar como educadora de calle e ir a estos puntos, ¿no?, en este espacio público, sino también trabajaba en un centro de día donde justamente todos los miembros de esta banda también iban. Por lo tanto, era mucha más la cercanía que tenía con estos chicos y chicas. Creo que es un trabajo muy interesante. Yo me voy a centrar justamente en esta primera parte que tiene que ver con los hogares, con esas causas de salida, ¿no? El método utilizado en la investigación son métodos cualitativos, con la intención de comprender la realidad de los sujetos que tienen experiencia, una existencia propia, resultado de un proceso histórico, social y cultural. Es una metodología etnográfica
donde pongo en marcha técnicas como la observación participante, donde me voy, ¿no? Y paso con ellos y ella mucho tiempo en calle para observar justamente todas las prácticas que tienen que ver con la vida en calle y las funciones de la banda. Observo también en los espacios, en los hogares, cómo son las relaciones entre estos chicos y chicas, ¿no? Era en función del hogar en el que estuve. Y después realizo 26 entrevistas en profundidad. Estas entrevistas, además, las divido en 2 partes que considero que son fundamentales una vez que se acerca una a este fenómeno. Una primera parte que me habla de esos contextos de origen, familias de las que provienen, ¿no? Y quiero recoger información no solamente sobre esa tipología de familia, sino cuál es la relación, la situación de ellos desde sus propios discursos, siempre recogiendo esta parte, ¿no? Y me interesa mucho conocer las causas de salida, ¿no? En ese momento yo creo que además tiene que ver todo un proceso y tiene que ver con preguntarme y querer dar solución a una situación, ¿no? Yo quiero cómo podemos acabar, ¿no? Poner fin a esta realidad, ¿no? A esta compleja y dura realidad. Entonces me centro en esta causa de salida, vida en casa, y después, posteriormente, con el transcurso de la investigación, pues voy enfocando o voy construyendo ese objeto de investigación que son justamente las bandas que las planteo como familia-hogar, ¿no? Pues bien, esa segunda parte de la entrevista tiene que ver con la vida en calle, todo con vida en calle. Sobre la investigación creo que no voy a decir nada más, son las 26 entrevistas que pude analizar, realicé bastantes más, pero cuando quedé con algunos de los chicos y chicas para realizarla, bueno, pues igual llegaban en un estado en el que era incomprensible, ¿no? Imagino que sabéis que hacen mucho, una gran mayoría, consume, en este caso en el DF era el activo, disolvente, y entonces, bueno, pues la entrevista, sinceramente, tuve que dejarla porque no tenía sentido. Sí salía, y es algo que por eso también lo registré, que me parece muy interesante, salía siempre la figura de la madre, ¿no? Porque mi madre, ¿no? Ya pudiesen estar tanto cuando acudían al centro de día, que no podían drogarse, y hablaban constantemente de su madre. Esto es lo que me lleva, ¿no? Y cuando están drogados también, es lo que me lleva a plantear que hay algo, ¿no? O por qué, y culpabilizan a su madre de por qué se produce esta situación, ¿no? Cuando, además, me parece tremendamente injusto, puesto que recae sobre ellas toda la responsabilidad de los cuidados. Y para explicar esto, me voy a remitir a la situación, por lo menos de los chicos y chicas a los que entrevisté, ¿no? No quiero generalizar, no es mi intención, y hablar de los niños de la calle, puesto que hay muchas realidades, es una realidad heterogénea, pero sí al menos quiero mostrar una de las realidades que operan, ¿no? Que tiene que ver con ese acercamiento, ¿no? Como investigadora. Pues bien, una situación que aparecía con frecuencia en esto, ¿no? En las características familiares de estos chicos y chicas, era se producía la reconstitución familiar. Esto significaba que en la entrevista me contaba muy frecuentemente que su mamá había sido abandonada por el padre biológico y que en algún momento, y que posteriormente había o perseguía o no había tenido una serie de relaciones con otros hombres, ¿no? Esto, cuando finalmente estos hombres entran a formar parte de la familia, ¿no? Esto lo ha estudiado también una antropóloga, se llama Carmen Gregorio, justamente nos habla de esos matrimonios seriados, ella lo realiza, su investigación en República Dominicana, pero nos habla de esa búsqueda por parte de sus madres de buscar, ¿no? De conseguir, de tener una pareja. Este tipo de práctica, ¿no? De acciones por parte de la mamá es analizado por los niños y niñas. Ellos elaboran toda una serie de discursos en torno al por qué hacen esto, ¿no? O por qué pasa esto, ¿no? Porque su mamá necesitan, bueno, pues tener un hombre a su lado, ¿no? Como me decían muchos. Y es muy interesante por el tipo de, por cómo lo representan,
¿no? Y cómo analizan estas situaciones, que en muchas ocasiones no son bien vistas por los chicos y chicas, ¿no? Tienen en ese discurso, hay una penalización bastante generalizada de ese tipo de relaciones por parte de sus madres, ¿no? Pues bien, me quiero citar, ¿no?, justamente un testimonio de una de las chicas del hogar de 17 años, que al preguntarle justamente por la relación o por la situación de la mujer, ¿no?, de las mamás, ¿no?, en una conversación que teníamos, además que fue grabada, pues me decía, ¿no?, cómo interpretaba lo que ocurría. Dice: mira, hay muchas mujeres que tienen un hombre, se va, date cuenta, tenían su pareja, las abandona, pero se buscan otro, tienen hijos, se va, se buscan otro, tienen hijos, hijos de ninguno, en realidad porque tienen papá distintos. Pero ya no es por eso, porque pues la mujer así, o sea, dicen que es porque no tienen dinero, ¿no? Otras que porque quieren tener una pareja, un papá para sus hijos, y también, ¿no? Y además todas quieren tener en realidad una pareja, ¿no? Pero luego no resulta o no escogen bien con quién, porque se buscan a hombres que están bien pedos, bien borrachos. Este análisis o este tipo de discursos son bastante frecuentes entre los niños, ¿no?, en esta investigación, lo cual presentan y dan una visión de lo que son las relaciones, siendo muy conscientes, además de que, sobre todo en el caso de las niñas, de la búsqueda, ¿no?, de esas necesidades de un hombre que sea un referente para sus hijos, una vez que la mujer es abandonada, de un hombre que aporte económicamente, porque las mujeres o las mamás de estos chicos, al menos, ¿no?, los de la investigación, sí provenían de familias extremadamente pobres, y bueno, pues por el rol de las mujeres dentro de la familia, pues no habían tenido la posibilidad de estudiar, y bueno, pues no podían acceder a puestos bien remunerados, ¿no? Por lo tanto, la situación de pobreza era una característica, y esta búsqueda que tiene que ver con esa ayuda, puesto que son las que se encargan del cuidado de los hijos, no hay una responsabilidad por parte del padre en estos casos, y asumiendo esa función solamente las madres, que además van arrastrando hijos de distintas relaciones. Pues bien, esta situación es cierto que en muchas de las entrevistas no era bien vista por los chicos y chicas. De hecho, por ejemplo, Guadalupe, una de las niñas entrevistadas también, ella vivía en calle, me contaba cómo había vivido la unión de su madre con el padrastro, tras ser abandonada por su padre biológico. Me decía: yo antes pensaba que mi mamá era una puta, porque se había ido con otro. Y obviamente que aquí en México hay mucho machista, ¿no? Y también cuando yo era chica me criaron en un pueblo machista. Yo decía: pinche vieja puta, se acuesta con él. Y para la gente está muy mal visto, porque aquí una mujer que anda con dos personas es una puta. Cuando supe que mi mamá estaba con otro hombre, me dieron muchos celos, porque pensaba que me había quitado a mi mamá. Y era la cosa más bonita que tenía. Y cuando te das cuenta que estás sola, la vida te vale madres. Cuando te das cuenta que no tienes a nadie que de verdad te quiera, la neta, que la vida te vale madres. Llega un momento de tu vida en la que dices: ¿para qué me baño? ¿O para qué me peino? ¿O para qué, como la neta, a nadie le importo? O sea, que llegas al extremo de decir: mejor me voy muriendo, poco a poco, porque mi vida ya no vale nada, y te vas despreciando como persona. Pero ahora pienso que quizás mi mamá también necesita cariño, y cuando una necesita cariño busca a un hombre. Ahora pienso así, pero antes pensaba que mi mamá se había ido y nos había dejado de querer, que ya no le importábamos. Pues bien, estos testimonios nos muestran cómo, lo he traído aquí para que veáis cómo representaban, ¿no?, estas situaciones, cómo la vivían los chicos y chicas, y cómo, debido a esta sociedad y cómo se configuran los géneros, pues las madres asumen esa responsabilidad en el cuidado, y por este motivo se conecta con lo que voy a plantear ahora justamente. Son las que sufren una violencia que yo denomino simbólica, ¿no?, estas mujeres, al ser responsabilizadas de la salida a la calle de sus hijos. Pues bien, entre las causas de salida que señalaba también anteriormente,
está la violencia. La violencia era de las más repetidas, era las entrevistas por parte de los chicos y chicas. La violencia se vivía de distintas maneras. En la entrevista se identificaron, ¿no? me hablaban y me narraban de situaciones de violencia física que lo había llevado a plantearse, junto con otras causas, como digo, a tomar la decisión de salir a la calle. Yo creo que era pues, la que se puede decir como más, que estaba más presente, y nos encontrábamos con una violencia que justamente nos hablaba de violencia física, violencia psicológica, pero también una violencia verbal y una violencia simbólica. En este sentido, la violencia se construía fundamentalmente sobre las categorías género y edad. Era una violencia intrafamiliar, normalmente recibida, la sufrían muchas las mujeres y los hijos e hijas de estas unidades familiares, y se expresaba, como digo, de distintas maneras. Una última violencia, la que normalmente se suele omitir, además, o no se suele prestar atención, además, es la violencia simbólica. Para mí me resultó realmente interesante y realmente grave también conocer cómo en la entrevista, en el día a día, porque en los hogares, por ejemplo, estaba las 24 horas del día, pues me contaban constantemente, ¿no?, situaciones en las que no habían sido creídas, ¿no?, que no habían sido creídas por parte de su hermana, de su madre, cuando contaban algo, en el caso de las niñas fundamentalmente, ¿no? Es más, era muy consciente de si eres niño en la calle no vales nada, si eres niña en la calle, si eres niña aún menos vales, ¿no? Y en casa igual. Entonces, para mí hay una violencia simbólica que tiene que ver con las palabras, con cómo se desacreditan, cómo no se creen, ¿no?, distintas o las narraciones, las experiencias que tienen estas chicas y chicas cuando le ha sucedido algo y han ido a contarlo a algún familiar, a su madre, a su hermana, y no la han creído. Para mí este tipo de violencia invalida las palabras y anula cualquier forma de ejercer el poder. Y para mí, hoy defino el poder justamente como esa capacidad de incidir en la propia vida y la vida de los demás. Si lo que estamos diciendo, si nuestras palabras no son valoradas, no se tienen en cuenta, no podemos cambiar una realidad. Y quiero justamente remitirme también a otro testimonio, justamente un día, ¿no?, que es una charla que tenemos un día, 3 niñas, ¿no?, que estamos jugando al baloncesto, descansamos y empezamos a hablar de esas situaciones familiares, ¿no? Y me contaba una de ellas, ¿no?, voy a leerlo textualmente, dice: la primera vez que escuché los lamentos de las niñas sobre la desvalorización y poco valor de las palabras, sobre los abusos sufridos en casa, fue una tarde en uno de los hogares en los que realizaba mi labor de educadora, tras jugar un partido de baloncesto con María, Ana y Sonia. Ana, una niña de 12 años, nos habló de las distintas formas o expresiones de la violencia que había vivido en casa. Una nos remitía a la sufrida sobre su cuerpo y otra sobre sus palabras. Ana nació en la Ciudad de México. Tras ser abandonada por su papá, su madre tuvo varias parejas. Su último padrastro, con el que su mamá aún convivía, empezó a abusar de ella cuando tenía 8 años. La maltrataba y nos contó que le hacía comer la popó, las heces. Ella le contó todo a su madre y no la creyó. Textualmente dijo: mis papás se peleaban a cada rato. Mi padrastro estaba loco, bebía de vez en cuando y nos pegaba a todos. Él me violaba, yo tenía 8 años y fueron muchas durante mucho tiempo. Me salí de casa porque me había violado mucho y yo sí decía, pero nadie me creía. Se lo decía a mi hermana y nada, mi madre lo sabía y le daba igual, no me creía. Por eso me fui y se echó a llorar. Pues bien, voy a continuar justamente hablando o planteando otra de estas causas que justamente se relaciona con la figura maternal, ¿no?
y que plantea justamente que hay una serie de motivos por los que deciden tomar o deciden salir de sus hogares y que están relacionados con esa expectativa en las relaciones materno-filiales, ¿no? Relaciones que define la antropóloga Teresa del Valle, materno-filiales, entendidas como ese conjunto de imágenes, prácticas y sentimientos que se depositan sobre las relaciones entre madres e hijos. Son relaciones que están marcadas por un amor naturalizado al asociarse al hecho de concebir. Conlleva generosidad, protección, sacrificio y abnegación. Explican su salida a partir de expectativas derivadas de esas relaciones materno-filiales y los cuidados que para ello conlleva ese amor materno. Las culpaban, de hecho, porque no respondían a ese tipo de relaciones y a las percepciones que le atribuían a toda buena madre. Es decir, que en este sentido, estas relaciones o estas expectativas depositadas en las relaciones materno-filiales no se hacían realidad cuando sucedían una serie de casos, ¿no? Por ejemplo, cuando sus mamás no se hacían cargo del cuidado de los hijos tras separarse. Solo en 2 de las entrevistas encontré que fue la mamá justamente la que se separó del padre biológico, ¿no? Al contrario de lo que del resto de entrevistas, y uno de los chicos a los que entrevisté justamente me manifestaba que si su madre se hubiese quedado con su padre y no se hubiese ido, porque además en este caso justamente fue el papá, ella se fue, solamente se llevó al hermano pequeño, pues no habría conocido, ¿no? Decían lo peor, ¿no? No había conocido lo peor de México. Entonces, cuando cumple los 16 años, va a reivindicarle a su madre, ¿no? Y va a decirle cuáles son los motivos reales por los que él, su interpretación, ¿no? Está en la calle, ¿no? Culpándola muy duramente justamente de haber hecho esto, ¿no? Otra de las situaciones que se daban cuando las expectativas, ¿no? que no funcionaban, o sea, no se llevaban a cabo o no se respondían, ¿no? a esas relaciones materno-filiales, era cuando los chicos y chicas interpretaban las uniones de sus madres como una preferencia por su padrastro. Creo que en el testimonio, uno de los testimonios que he leído, el primero, justamente nos habla de siente esa pérdida, ¿no? que es esa preferencia por parte de su madre, ¿no? por el padrastro, y la interpretaban con mucha frecuencia, ¿no? como una desprotección, una forma de presentarle, explicarle de preferencia por el padrastro, ¿no? En este sentido quiero remitirme a otro testimonio que me parece que ejemplifica muy bien lo que estoy planteando, ¿no? En este caso, justamente, Ricardo, uno de los niños, me interpretaba esta situación como un abandono, despertando sentimientos de rechazo y odio hacia su madre, ¿no? Decía: yo no quería a mi mamá. Bueno, al principio la quería, la soñaba, pero cuando me acordaba de los sufrimientos que pasé, se me fue olvidando el cariño que le tenía a mi madre. La culpaba de lo que pasaba en casa y de los problemas que empecé a tener en la calle. Empecé a hacerme fuerte y cruel y empecé a perder el cariño. La veía como una persona extraña. Cuando la veía por la calle, esto lo sucede una vez que sale a la calle, cuando la veía por la calle me gustaba hacerla sufrir. Me gustaba que me viera, que me estuviera persiguiendo y que me dijera: hijo, ven, Ricardito, quiero estar contigo. Sentía un placer tremendo verla desesperada y pensaba: bueno, a mí me tocó sufrir lo que tú me hiciste sufrir. Ella me hizo sufrir porque no me hacía caso, porque prefirió a mi padrastro y porque yo sentía que no me quería. Por eso yo decía: bueno, si ella me dejó, ya no la voy a sentir como si fuera mi mamá. Pues bien, considero que estos testimonios ponen de manifiesto justamente, ¿no? esa responsabilidad, vale, gracias, ¿no? Y esas responsabilidades que se asignan a las mujeres
porque recae sobre ellas todos los cuidados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos y del hogar. También quería remitirme, bueno, a otra de las situaciones en las que encontré que tiene que ver o que no se respondía a esta expectativa, era cuando sentían los niños y niñas que sus madres no las protegían y no los cuidaban en situaciones adversas. El ejemplo que he contado, ¿no?, que de Ana es uno de ellos. O sea, son situaciones y ellos interpretan que es una violencia que consienten sus madres, que dicen, ¿no?, que cuentan y que no son creídas, y que finalmente en este análisis, ¿no?, que ellos hacen tiene que ver con lo prefieres a él, no pasa nada, ¿no?, que me esté haciendo este tipo de, o que esté sufriendo, ¿no?, estos abusos, y se mantienen con él. Ellas, sobre todo, no entienden por qué sucede esto y por qué si no los protegen, ¿no?, cuando realmente estamos hablando de unas representaciones de la maternidad, ¿no?, y de la figura maternal, que nos habla de sacrificio, de abnegación, de protección, ¿no?, y que en este sentido siente que no son así, ¿no?, sus madres. Se consideran en este sentido como malas madres, y esto me parece realmente cruel, y quería traerlo aquí también para denunciar, ¿no?, esa responsabilidad que se les deposita a ellas, ¿no?, cuando no se tienen en cuenta además las situaciones por las que muchas mujeres han pasado, las situaciones y las trayectorias, las vivencias personales y las situaciones en las que se encuentran en ese momento. Por último, de lo que son los testimonios, voy a remitirme a un testimonio de Claudia, una de las chicas entrevistadas, que me contaba que desde que era muy pequeña, su mamá se juntó con otro hombre y que este abusaba de ella frecuentemente desde que tenía 12 años. Los motivos por los que Claudia decidió salir a la calle fueron dos. En primer lugar, los continuos abusos de su padrastro, y en segundo lugar, porque interpretaba que su mamá cedió ante esa violencia, pues a pesar de que lo denunció, con el tiempo reanudó la relación con su padrastro. Y esto es el detonante que hizo que ella saliese a la calle. Dice textualmente: por una parte veo bien que mi mamá se haya juntado con otro hombre, pero por otra parte no. Por lo que hice, se mantiene en silencio. Dice: abusó de mí y me pegaba. Además, mi mamá lo sabía, pero no hizo nada. Bueno, al principio le pusimos una denuncia, pero con el paso del tiempo regresó con él, y entonces yo me salí a la calle. Claudia. Pues bien, yo creo que ya para terminar voy a llevar a cabo, voy a plantear una serie de reflexiones que considero emergen de este trabajo. Una investigación etnográfica que pone de manifiesto, en este sentido, que son distintas las causas, ¿no?, por las que los niños salen a la calle. Es un fenómeno complejo en el que intervienen con frecuencia la pobreza, la desestructura familiar, el valor simbólico de la calle, la violencia intrafamiliar y el imaginario sobre la figura maternal, como he podido mostrar. En este sentido, las mujeres sufren violencia simbólica al considerarlas responsables de la salida de los hijos, al interpretar que no cumplían las tareas de reproducción encomendadas socialmente. Por lo tanto, ¿no?, eran consideradas como malas madres. En este sentido, además, es evidente, ¿no?, la fuerza que cobran los mandatos de género en la sociedad, ¿no?, por responsabilizarlas solamente a ellas. Y por último, señalar que de las causas que señalaban con más frecuencia era la violencia o la que remitían de una forma o que le daban un mayor valor, o sea, que estaba más presente, que era peor sufrida o vivida, era la violencia como factor que lo expulsaba del hogar, tomando la decisión de salir a la calle. En este sentido y en estas circunstancias en las que se encuentran los niños y niñas,
la calle, justamente, y aquí paso a hablar un poquito sobre lo que es el significado de la calle, puesto que la calle aparece como un lugar de libertad. O sea, la calle para estos chicos y chicas que están sufriendo y que están en unas condiciones, ¿no?, en las que sufren violencia, pobreza, ¿no?, toda una serie de vivencias de las que quieren salir. La calle para ellos es libertad, hablan y le otorgan un valor simbólico que implica romper con las relaciones de poder, romper con relaciones adultocéntricas y salir también de esa violencia que preside constantemente o que viven constantemente en sus hogares. En este sentido, bueno, la otra parte, ¿no?, sería qué es lo que pasa después en calle, porque justamente hablamos de esa expectativa, ¿no?, de esa capacidad de querer salir, de querer modificar una situación, cambiar una vida, en este sentido, la agencia, ¿no?, que tienen los chicos y chicas y esa ilusión que mantienen por romper y salir de esta situación, cuando después, cuando llegan a la calle, se encuentran que la calle justamente no es como se esperaban. La calle implica violencia, la calle implica una serie de estrategias que tienen que poner en marcha para sobrevivir en la misma y que van a ser, ¿no?, tan crueles o tan difíciles como las que, o parecidas a las que vivían en sus hogares de origen. Pues bien, yo creo que con esto voy a terminar la presentación. Ahora, si queréis, pasamos a las preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María, sobre todo por el tema del tiempo, te has ajustado perfectamente. Ya que todos tenemos hambre, te lo agradecemos debido a que veníamos con este retrasillo. Bueno, creo que nos ha trasladado a un contexto muy significativo, desde del que por desgracia tenemos noticias en la televisión con mucha asiduidad y del que hay que conocer los entresijos de ese interior, y ha sido una oportunidad muy relevante para conocer parte de eso, de lo que sucede ahí. Paso a leerte varias preguntas que traslada al auditorio, ¿vale? Una de ellas la hace Lourdes y nos indica, dice, ¿por qué es tan difícil desde las instituciones competentes denunciar y demostrar el abuso sexual intrafamiliar? Sí. A ver, se escucha, ¿no? A ver, Lourdes, ¿está por aquí? Bueno, vale, yo igual habría que concretar más esta pregunta, ¿no? O sea, yo creo que justamente lo que yo estoy planteando en relación a estas denuncias, ¿no?, del abuso sexual intrafamiliar, no solamente, y creo que es muy significativo, que si es difícil en el contexto en el que yo he trabajado, ¿no?, denunciarlo o ponerlo en conocimiento y que te crean de los familiares, como después dar ese paso también a las instituciones. O sea, yo además, bueno, me remito en el caso del trabajo que he realizado aquí en casas de acogida y sobre todo en el centro de emergencia como mujeres víctimas de violencia de género, en las que hemos tenido casos justamente en las que los menores habían sido abusadas. Y bueno, yo creo que más que difícil de denunciar, yo creo que comienza todo un proceso. Es difícil, yo creo que es lento en el tiempo, porque hay una serie de evaluaciones, ¿no?, informes que se deben realizar, ¿no?, y pasar por los distintos profesionales, pero yo no creo que sea tanto en el contexto en el que yo estoy hablando, sí, muy difícil, en el contexto mexicano, porque ya digo, si son las propias madres y ni siquiera, ¿no?, no todas, evidentemente, pero ni siquiera por los miedos que pueden tener al abandono, porque ya no van a tener esa ayuda económica que muchas veces ni siquiera es la ayuda económica. Bueno, el tema de la violencia de género es algo bastante más complicada, va más allá, pero sí que es cierto que en ese contexto no llegaba, era muy difícil que llegase a algo, ¿no? En nuestro contexto no creo que sea difícil, creo que es un procedimiento, un proceso lento, en este caso. Muy bien. Al hilo de esa cuestión, te traslado otra que dice, desde Nazaret, y dice, ¿qué tipo de protección o solución existe en México para esas niñas víctimas de la violencia simbólica?
ya que es su propio entorno quienes están violando sus derechos y libertades. Bueno, qué pregunta. Sí, pues vamos, estoy totalmente de acuerdo. Es difícil, ¿no? O sea, yo creo la protección bueno, en México, bueno, el sistema de protección a menores, a los que son niños y niñas, ¿no? A menores y niños de la calle, además, en el año 9 entra justamente, 2009, perdón, entra la Ley de Protección de Tutela, porque, y en general en América Latina, la atención y la protección a estos menores se la dan fundamentalmente instituciones, son ONGs, en México hay cientos, ¿no?, de instituciones, ONGs que trabajan e instituciones de asistencia privada, normalmente religiosas, son las que dan la protección o tienen un mínimo de medios, recursos para proteger a estos niños y niñas. ¿Qué pasa? Pues sucede una serie de problemas. Primero, que cada institución trabaja de una manera distinta, es decir, hay instituciones que lo hacen, organizaciones que establecen relaciones paternalistas, relaciones donde los consideran como víctimas, ¿no? Y entonces generan un tipo incluso de dependencia, ¿no?, de estos niños a estas instituciones. Los chicos y chicas de la calle son expertos, o sea, saben qué instituciones hay, lo que les da cada una de ellas, ¿no? Instrumentalizan justamente los servicios, ¿no?, y estos recursos. Para mí esto es un problema, porque justamente lo que se está contribuyendo en una investigación, además en la que pude participar, que era sobre arraigo en calle, y era, bueno, pues estábamos viendo el gran problema que había de niños y niñas que no salían de la calle, ya pasaban a ser personas adultas, mayores de 18 años, y que siguen en calle, siendo un temor, además, que justamente estaban teniendo hijos en calle. Y era o se presentaba como un problema el hecho de que esos niños nacidos en calle solo viesen una forma de vida, ¿no? O sea, que si es más difícil, cuanto más tiempo en calle llevas, se arraiga uno más, es más difícil salir de la calle. Si naces en la calle y solo aprendes, ¿no?, a vivir en calle, pues va a ser mucho más complejo, ¿no? En este sentido, y ya remitiéndome y no yéndome mucho sobre la víctima de violencia simbólica, yo creo que esta es muy difícil, entre otras cosas, por ejemplo, una de las investigaciones en las que he participado y de las que hablaba antes, se hablaba en la presentación, tiene que ver con la violencia simbólica en la escuela. O sea, nosotras, un grupo de antropólogas, llevamos a cabo una investigación en el contexto escolar para evidenciar sobre todo la violencia simbólica, porque la física y la psicológica, la verbal, era más fácil de detectar y mejor la simbólica. Y ni siquiera el mismo profesorado era consciente, os invito, el libro está colgado en la web, ni siquiera el mismo profesorado era consciente de lo que estaba transmitiendo en sus clases en relación a esa violencia simbólica, y que tiene que ver, o no mediaba en situaciones que sucedían en clase, que ridiculizaban el cuerpo de las mujeres, o donde se utilizaba, ¿no?, descalificativos, ¿no?, hacia las mujeres. Entonces, la violencia simbólica es la que es estructural, o sea, es la que realmente debemos cambiar, ¿no?, pero es la que es más difícil de cambiar. Entonces, a esta pregunta, en México, en España, o sea, yo creo que realmente, bueno, pues esto pasa por la educación, por ser conscientes de este tipo de violencia y por educarnos, ¿no?, en cómo debería ser, o deberíamos comportarnos, ¿no?, en situaciones o prácticas que no tengan, o que no, en donde no se reproduzca esta violencia simbólica, ¿no?, de género. Muy bien. Pasamos a la siguiente, de un anónima, que te pregunta: ¿qué pasa con las familias extensas de estos menores? ¿No son un apoyo para ellos? ¿Y las redes sociales tampoco? Bueno, a ver, con las familias extensas de estos menores, los niños y niñas de la calle no son niños abandonados, tienen sus familias, y ellos salen a la calle justamente para salir de este tipo de situaciones que os he comentado. Con la familia extensa, bueno,
es que no entiendo bien, o sea, no tienen por qué ser extensas. De hecho, bueno, las mamás se quedan con los hijos, están con el padrastro, en ocasiones vuelven, pero tiene además mucho que ver con todo el fenómeno migratorio del que se ha hablado anteriormente, porque salen a la calle también para buscar, bueno, pues recursos económicos y demostrar a su familia que son, ¿no?, que van a salir de ahí y que van a volver, ¿no?, pues con un trabajo, con dinero, ¿no? Entonces vuelven normalmente o vuelven para, en el caso que contaba antes, para culpar a su madre, o dejan simplemente de llamar y de no tener contacto. No se rompe nunca ese contacto. Es cierto que, bueno, es más complejo que esto, porque hay niños que viven en calle solo unos días, pero que vuelven los fines de semana a su casa. Hay otros chicos que es justamente al contrario, o sea que la situación de calle es muy diversa también, ¿no? Entonces, bueno, pues las familias, normalmente la mamá la sigue acogiendo, pero el problema es el padrastro en muchos casos, que es la persona que lo expulsa del hogar. Y si no son un apoyo para ellos, bueno, yo en los casos que conozco, justamente la figura materna es la que ha intentado, y de hecho en las instituciones con las que yo trabajaba, se trabajaba con las mamás y con esas familias que querían que retornasen sus hijos. Y sí, se trabaja con ellas para justamente volver a insertarlos, ¿no?, en la familia. Y el apoyo son en este momento para ellos. Y las redes sociales, bueno, tener en cuenta que el acceso que tienen a las redes sociales porque es muy limitado, ¿no? Entonces, el centro de día igual sí, porque le ofrecemos, ¿no?, se le ofrecía una serie de herramientas, ¿no?, y podían acceder a internet y demás, pero muchos de ellos ni siquiera sabían leer y escribir, o sea que, bueno, ahí depende, ¿no?, de cada niño. Muy bien, ya terminamos con un par de preguntillas más. La siguiente va un poco en relación al género y te preguntan, ¿existen diferencias de género de manera significativa en los apartados de reconstrucción personal, el desarrollo personal y en la capacidad de resiliencia tras un hecho traumático o tras las vivencias en contextos traumáticos? Es decir, ¿quién se sobrepone mejor, hombres o mujeres, niñas o niños? Bueno, yo la verdad que pienso que depende de la persona, ¿eh? Yo sí he visto, sí que es cierto que quizá en mi investigación quien considero que ha sufrido más dentro de este gran sufrimiento, o sea, ha sido las niñas, ¿no?, porque se les suma, ¿no?, y en calle una tras otra todo este tipo de, o por lo menos experiencias y situaciones en las que pueden ser víctimas de violencia. Yo creo que no diferenciaría en este caso en función del género. Sí que es cierto que igual las niñas tenían estrategias distintas que tenían que ver justamente con la educación que habían recibido y con ser conscientes de cuál era su situación. En el caso de muchas niñas justamente me hablaban de cómo sobrevivían, ¿no?, o sea, cómo se organizaban el día, ¿no?, que tiene que ver con todo esto, ¿no?, y con esa capacidad también de gestionar lo que es la vida y estas situaciones en las que pueden vivir. Y me contaban cómo durante el día dormían en autobuses públicos, porque saben que no iba a pasar nada, y por la noche se mantenían despiertas, iban con los compañeros a vender y así no les pasaba nada, ¿no?, porque dormir un lugar, ¿no?, y dormir la noche sola, pues tenía muchos riesgos para estas niñas. También es cierto que en los hogares, sobre todo en los hogares, más que en calle, yo sí que vi esa capacidad de reponerse, ¿no?, de resiliencia de la que habláis. Sobre todo ya en esa entrevista, pues al final de la entrevista que yo hacía siempre les preguntaba, bueno, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor, ¿no? Y muchos de ellos y ellas ni siquiera me contestaban o me decían, bueno, es que no voy a llegar a los 18 años, a los niños que vivían en calle por las condiciones, ¿no?, en las que viven. Sin embargo, las que estaban en hogares, las que vivían en estos hogares, algunas de ellas sí que tenían y lo veían como una capacidad, o sea, como para aprender, ¿no?, y para justamente poder concienciar a otros chicos y chicas. De hecho, bueno, pues trabajaban también en ocasiones, ¿no?, había una figura que era la de en calle de estos chicos que eran un ejemplo para los que estaban en calle, ¿no?, una posibilidad real de salir a la calle, porque aunque están en hogares,
vuelven acá. O sea, es muy difícil realmente que sigan, ¿no?, esa trayectoria, entre comillas, normalizada, pero sí que la había, y yo creo que en ese sentido era mucho el crecimiento personal de estas niñas, y como se hablaba también en la ponencia anterior, o sea, no respondían a la edad que tenían, evidentemente, o sea, con esa experiencia de vida, con esa madurez y con esos discursos, esa niña no respondía a los 14, ¿no?, o 15 años. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y para finalizar, ya una relativa a la investigación, un poco ya en el marco general, nos indica Olga, dice, ¿se hizo algún tipo de investigación con el entorno familiar de los niños y niñas o solo fue con los niños? Vale. Bueno, en mi caso, en esta primera investigación, o la que he contado, fue solo con los niños y niñas. Yo, de hecho, reivindico la etnografía en la que sean los niños justamente los que no hablen, ¿no?, y hablar y mostrar, ¿no?, lo que son sus interpretaciones. Sin embargo, sí que es cierto que participé en proyectos e investigaciones que se estaban llevando a cabo allí en el contexto y que trabajaban con las familias, ¿no?, para justamente hacer un análisis de la situación en la que se encontraban y los motivos de esta salida. En este sentido, mi investigación, y la idea era esa, ¿no?, que fuese un instrumento para que después las distintas organizaciones pudiesen conocer cuál es la realidad de estos niños y pudiese saber, ¿no?, por lo que están pasando, ¿no?, porque muchas veces las intervenciones que se realizan tienen más que ver con bueno, pues quitarlos, limpiar las calles, meternos en instituciones, y no se les presta ni se les escucha. Para mí es importante, tanto en las investigaciones etnográficas, por eso esta investigación solo es con los niños y niñas, pero participo en otras con los padres, pero como parte de mi estancia allí en la institución con la que colaboro. Vale. Muy bien, ¿hay alguna cuestión, alguna más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues sin más, agradecer la presencia a María. Gracias. Toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves,